Bueno, seguimos adelante con nuestro estudio de Eclesiastés. Seguimos adelante con nuestro estudio de Eclesiastés. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 1. Venimos hablando de nuestro Coelet. Es muy bonito cuando uno predica un mensaje que ya ha sido predicado. Nuestro Coelet dio este mensaje. Bien sea para su hijo Roboam, bien sea para las generaciones futuras, para nosotros. Nuestro predicador no es un fatalista. Nuestro predicador no es un hombre negativo que todo lo que ve está mal. No, tenemos frente a nosotros un hombre sabio, completamente sabio. Tenemos frente a nosotros un hombre que clamó a Dios por sabiduría. Tenemos frente a nosotros un hombre que le pidió al Señor ciencia y sabiduría para dirigir ese pueblo. Pero que llegado un momento en su vida, vio que todo era tan monótono, vio que todo era como tan vacío. Por eso no olvidemos el lema de estas enseñanzas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el contexto. Hoy nos corresponde a nosotros Eclesiastés capítulo 1, versículos 5 en adelante. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 1, versículos 5 en adelante. Ya habíamos visto que generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Empezó el predicador a verse tan monótono. ¡Qué monotonía! Y mire lo que dice del versículo 5 al 7. El sol sale, el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur, girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. Padre, te pedimos tu dirección, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu guía. Espíritu Santo, toma el control de lo que vamos a decir. Voz de Dios, nunca voz de hombres. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Qué monotonía! ¿No notamos la monotonía? Esa incapacidad de divertirnos, ese vacío en la vida de nuestro predicador. ¿Qué tan aburrido puede estar un individuo que se fija en ese detalle? El sol se levanta, luego se oculta. Se apresura a levantarse de nuevo en el mismo lugar. ¿Qué clase de persona hace esto? Una persona que realmente no está valorando lo que ha recibido. Una persona que al tenerlo todo se dedica a pensar. ¿Pero a pensar en qué? ¿Pensar en quién? ¿En el sol? Es conocido que los indígenas adoran a los dioses de la naturaleza, entre estos el sol y la luna, y para ellos puede tener un significado religioso o mitológico. El hecho de que los dos astros se acerquen, para ellos es esto. Para los aborígenes, el sol es el padre mayor de la naturaleza, es el hombre, el centro del mundo, es su dios Kaka, Bukain, Bukikin. Y la luna es la mujer, la compañera única del sol y cuya función es orientar las siembras, dar fertilidad a la mujer en el embarazo. ¿En qué estás pensando, predicador? Recordemos que no estamos frente a una prédica fatalista o pesimista. Recordemos que estamos frente a un hombre que ha sido muy usado por el Espíritu Santo de Dios para mostrar todo lo que hizo Dios a su tiempo. Y más adelante, en el versículo 11 del capítulo 3 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Qué profundidad en estas palabras! Para aquel que no tiene conocimiento claro de Dios, o para aquel que un día caminó con Él. Esto se vuelve en algo natural, común, porque la Tierra gira en su propio eje y mientras va girando, un lado se encuentra con el Sol y otro con la Luna y por eso el Sol aparece en las mañanas. ¿Alguna vez se habían preguntado eso? Profundo. ¿Qué piensas? A hoy, las generaciones se han dado cuenta del daño tan grande y la necesidad de rescatar al planeta.
El sol es el poderoso centro de atención. Su luz da vida, calor y mantiene unido al sistema solar. Salomón, ¿en qué estás pensando? ¿Rutina? ¿Repetición? Y cuando llegué a este punto, me acordé de un versículo que dijo el mismo Señor Jesús allí en Juan 16. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Aflicción? ¿Ese sufrimiento físico? ¿Esa pena? ¿Esa tristeza? ¿Será que Salomón está pasando por estos momentos? Pero hombre, Salomón lo tiene todo, todo. Allí en Primero de Reyes, capítulo 10, se nos describe un poco de lo mucho que tenía Salomón. Mira lo que dice Primero de Reyes 10. Primero de Reyes 10:23. Dice, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. ¡Qué aflicción! ¡Qué sufrimiento! Creo que para el ser humano el bienestar económico, ese éxito en lo material es la más dura prueba. Algunos dicen yo quiero esa prueba y yo les digo es más difícil que la necesidad. La necesidad te lleva a buscar a Dios, a rendirte a Él y no a pensar en ciertas cosas diarias como sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Un hombre con todo, pero vacío. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Un hombre con todo, pero vacío. Pero en Cristo tenemos nuestra llenura. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras fuerzas están realmente en Cristo, todo sucede. Todo cambia, todo es completo, todo se llena, nada es vacío. Cuando la mente está en las cosas de arriba, en más allá del sol, todo tiene sentido. Pero cuando están debajo del sol, por más que tenga el ser humano, nunca alcanzará satisfacción. La vida está llena de problemas y cuando se encuentra placer es fugaz. Y algunas personas dicen, uy, qué injusto es Dios. El problema no es Dios. El problema es que el hombre sacó de la ecuación a Dios. Los gobiernos sacaron la escritura de los colegios para ponerlo en las cárceles, debajo del sol. Todo es en sí y por sí Hebel. Vanidad, vacío, vaciedad, hálito. Pero hermanos, hay algo más allá del sol. Por eso este pensamiento de Salomón, esto no es solo rutina, es el hombre quien se ve en rutina. Todo depende para quién lo haces. Dios es misericordioso y te bendice con la vida eterna. Pero para algunos es una obligación que Dios tiene que dar. ¿No han escuchado que un Dios de amor no puede enviar a nadie al infierno? ¿No han escuchado que cuando un hijo está en las drogas clamamos a Dios? ¿Que cuando hay una alacena vacía acudimos a un Dios? Pero cuando está la alacena llena, cuando el hijo está bien, lo que enseña nuestro predicador es cómo piensa el hombre. Eso es, cómo vive y cómo debe pensar. Y si como piensas es correcto o no, en pocas palabras es cómo encontrarle el verdadero sentido a la vida. Pareciera como si el mensaje central de Eclesiastés es un sinsentido, una cosa absurda que no tiene explicación. Y miren, algo que nosotros estamos viendo es que Dios mismo nos enseña a nosotros por medio de lo que hace y por medio de lo que dice, por medio de lo que hace, su creación. ¿Alguna vez habías pensado que el sol te enseña?
Abraza a tu esposa, abraza a tu hijo, abraza a alguna persona y vas a sentir un calor real. Dios te está diciendo, te estoy abrazando por medio del sol, pero para algunos es una monotonía. Ay, mañana tengo que ir a trabajar, qué pereza. Que no salga el sol, que no salga el sol. Eso es monotonía. ¿Qué tanta monotonía tienes en tu corazón? Porque hoy vamos a mirar cuán agradecidos somos o cuán desagradecidos somos. Mi querido Salomón, cuán agradecido eres por todas estas dádivas que Dios te dio. O mi querido Salomón, cuán desagradecido estás siendo con un Dios veraz, con un Dios de amor. Realmente eso es muy importante y es una pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy. ¿Cuán agradecido eres? ¿O cuán desagradecido estás siendo? Porque si el sol sale, es porque te quiere calentar. Es porque te quiere dar de nuevo la vida. Es porque quiere estar. Es porque ahí. Es porque Dios. Pero uno que piensa, ay, no, es así, no. Y luego sigue con otro ejemplo de monotonía. Versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Algo que debemos recordar de nuestro predicador es que es sabio. Aquí hay sabiduría sapiencial. Y cada vez que la escritura nos da ejemplo de la naturaleza, de lo que Dios ha creado y de todo esto que tiene una causa y efecto, la pregunta es entonces, ¿cómo le encuentro sentido a mi vida? Por eso invito a las personas a que leamos los proverbios, causa y efecto. Si hago esto, ¿qué me sucederá? Y Salomón nos dice que está solamente en Dios. El sentido de tu vida está solamente en Dios. Lo que tengas, trabajo, bienes, estudio, amor, todo es vacío, todo es sin sentido. Nada de lo que hagas le dará sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque no lo encontrará. Porque la escritura sí lo afirma. Eso nos está diciendo Salomón. Salomón nos está dando 3 ejemplos que han sido tomados de la naturaleza. La escritura tiene muchos ejemplos. La escritura está llena de ejemplos reales para que nosotros aprendamos. Mira, acompáñame por un momento a Proverbios 19:12. Vamos a Proverbios 19:12 y démonos a entender cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. Mira, 19:12 de Proverbios. La ira del rey es como el rugido de un león. Su bondad es como el rocío sobre la hierba. Ira, león. Bondad, hierba. Te está comparando. Está verificando nuestra sabiduría o nuestra ignorancia. Imaginémonos un león y que así es la ira del rey. E imaginemos la planta que tiene por encima una lluvia y eso es bondad. Ni el león ni la planta tiene sabiduría. Se supone que nosotros sí la tenemos. Pero Dios en su sabiduría ha puesto estas cosas para que el hombre piense. Me gusta el Proverbio 30. Más adelantico, vamos allá al Proverbio 30 para ver cómo Dios nos habla. Nos está hablando del sol, nos está hablando del viento. Nos pone ejemplos como el león, como la lluvia. Y mira lo que dice Proverbios 30. 4 cosas. Proverbios 30, 24. Proverbios capítulo 30, versículo 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa sobre la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas en la mano y está en los palacios del rey. Qué gran lección nos da Dios a través de toda la creación. Por eso no pasemos por alto esto que nos está diciendo hoy el Señor con respecto al sol, con respecto al viento, con respecto a las hormigas, a las langostas, a la araña. Dios dijo y estos seres fueron creados. Nosotros a imagen de Dios fuimos creados, pero la creación le está enseñando a aquellos que debían señorearla.
Cuando nosotros leamos esto en la escritura, debemos verlo como un buen recurso educativo, pedagógico para tu propia vida, porque se aprende. Y lo otro que debemos ver es que te quiere enseñar Dios a ti directamente. Y eso es lo que tenemos frente a nosotros: el sol, el viento, y más adelante veremos el río o los ríos. ¿Será que hay algo monótono en esto? Y ojo, es creación de Dios, pero es rutina, es una repetición. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Se va por el sur, gira hacia el norte, luego regresa. ¿Le suena familiar? Me levanto, me ducho, me cepillo, me pongo ropa, salgo, tomo el transporte, llego a mi lugar de trabajo, me devuelvo para la casa y al otro día sale el sol, se oculta el sol. El mundo está sumergido en una rutina, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. El ser humano nunca va a encontrar contentamiento, el ser humano nunca va a encontrar seguridad hasta que no rinda su vida al único que le puede cambiar su situación. ¿Cuál sería entonces el antónimo de rutina? Y el antónimo de rutina, según el diccionario, es novedad. Sí, novedad. Ese es el antónimo. No, la verdad yo tampoco lo creía, pero es novedad. Y yo quiero que vayamos por un momento a Romanos capítulo 6, versículo 4. Pablo en Romanos viene hablando primero del pecado, luego habla de condenación, luego habla de justificación. Y en capítulo 6, Romano habla de algo que es muy importante: la santificación del creyente. Y comienza 6.1 diciendo: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y mira lo que dice Romanos 6.4. Romanos 6.4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, y subraya esa frase, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es la realidad, la verdad, la novedad de tu vida, de mi vida. Eso es lo que nosotros debemos entender hoy. Por más que tengamos, por más que sepamos, por más que hagamos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo esto será vano, vacío, monótono. Y ni hablar de la inseguridad y de la intranquilidad. Y ni hablar de eso. Pero en Cristo somos realmente seres para siempre. Por eso Él es el camino. Él no está diciendo que es un camino. Él es el camino. Por eso dice que Él es la verdad. No está diciendo que es una verdad. Por eso dice que es la vida. No es una vida. Hay vida después de la vida. Y por eso es muy importante que si tú no has arreglado tu situación con Dios, hoy sea el día. Porque una cosa es vida eterna en Cristo Jesús y otra cosa es existencia eterna sin Cristo. Y recordemos algo, estamos volviendo a los rudimentos y Eclesiastés nos lleva a eso. Eclesiastés, ya un hombre mayor, un hombre maduro, un hombre que sabe, usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, usted ya se lo ha enseñado, pero él dice: sin Dios, sin Cristo, no es vida, es vacío. Y las dos se escriben con un V. Muchos hoy piensan que tienen vida, pero son vacíos. Muchos piensan que salir de la rutina es hacer ciertas cosas los fines de semana. Muchas piensan que salir de la rutina es no cocinar hoy en la casa y nos vamos para un restaurante. Es la misma rutina. ¿Cuál es la rutina? La rutina es que tenemos que comer, sea aquí o sea en un restaurante. Tenemos que comer. La rutina es que nos tenemos que duchar y ponernos ropa. ¿Qué rutina? Pero es una necesidad. Es una realidad.
Hemos muerto al pecado. Lo que tenemos frente a nosotros es un predicador que, aunque habla con mucha fuerza porque tiene toda la autoridad, también habla débilmente por causa de su pecado. Pero Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Cristo nos hizo libres de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esa es la verdadera vida. Solo en Cristo está la vida verdadera. Cristo es lo que necesita el mundo, tu familia, tus amigos. Todo es tu Salvador. Es tu Señor. Prediquémosle a más personas del Evangelio de Jesucristo. Es necesario. La agenda global se está escribiendo. La agenda global se está escribiendo. La iglesia cristiana está minorada. La familia está siendo destruida. Y las naciones hoy más que nunca tienen que ser sujetadas, minimizadas. La agenda global se está escribiendo. ¿Y la iglesia? Bien, gracias. ¿En serio? ¿Por qué no predicamos el Evangelio de Jesucristo? Somos la sal y la luz de este mundo. Y si la sal no cumple su función, de nada sirve, es tirada y hollada, pisoteada. No vamos a cambiar la agenda global, porque no nos corresponde. Vamos es a cambiar a la persona, a decirle: mira, solamente en Cristo hay una realidad de vida, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, la vida eterna, no hay de otra. Algo que me gusta del predicador es que para mí esto es muy sencillo predicarlo. ¿Por qué? A veces surgen algunas preguntas, pero Salomón nos deja en claro, o sea, no genera duda, no genera ninguna duda. A veces hay preguntas sin respuestas, o a veces uno queda como patinando. Pero Salomón no permite esto. Salomón no se pone a debatir o a preguntar o a polemizar con quien los oye, porque la vida es monótona, si eso es una verdad, si hay una solución para la monotonía, qué busca la persona que ha caído en monotonía, qué se hace. No, no. Es más, muchas personas creen que salir de esa rutina es irse para Mundo Aventura, irse un ratico para Sodoma y Gomorra, es hacer ciertas cosas para ver si eso le cambia la monotonía. Vaya a Egipto a dar una vuelta para ver si eso cambia la monotonía, porque eso es lo que venden hoy. Tuviste una semana monótona, sal de la monotonía, date gusto. Porque te esforzaste, trabajaste y debes salir de esa monotonía, de ese aburrimiento e ir a un sitio de tu elección para cambiar de esa monotonía. Para eso es el fin de semana. La iglesia puede esperar, no te preocupes, ella de ahí no se va a mover. Además, y pues un domingo, pues eso no es pecado. No, el pecado realmente radica en donde está tu monotonía, tu rutina. Ahí es donde está. Si realmente estamos centrados en las cosas de Dios. No porque faltes a la iglesia. No porque no estés en la iglesia. Es porque si tu corazón realmente no está siendo monótono y necesitas hacer toda esa clase de cosas. Salomón traía monos. Imagínense un mono en Israel. Imagínense para criarlo, para educarlo, para tenerlo ahí. ¿Y cómo llegas el lunes a trabajar, mi querido Salomón? ¿Saben? Eso mismo le pasó muchas veces al pueblo del Señor. Siempre que una persona necesita toda esta clase de cosas, o siempre que murmuran, o siempre que hablan de más, es porque están en una monotonía. En lugar de poner sus ojos en el Señor, de sentir las bendiciones de Dios, en lugar de agradecer al Señor, lo que había en sus corazones era monotonía. Monotonía. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Siempre que el pueblo cometía un error era porque estaba sumergido en la monotonía. Miren esta monotonía. Vamos a Números capítulo 11. Vamos por favor a Números 11 y nos vamos a dar cuenta que la historia es circular y Dios lo dijo primero. Números capítulo 11, versículo 4.
Y démonos cuenta que nosotros a veces no entendemos la palabra de Dios como Dios quiere que la entendamos para que no vivamos en esa monotonía. Números 11:4 dice así la palabra del Señor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¡Qué monotonía! ¡Qué aburrimiento! En lugar de, miren, allá en Egipto, miren, el restaurante de Egipto, teníamos un buffet, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Miren, cuando yo estaba sin Cristo, cuando yo no tenía a Cristo, ni siquiera iba a la iglesia, a mí me invitaban, me decían, mire, venga, coma, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Hágale. Y ahora que estoy en Cristo, maná, puro maná, eso suena a grupo de cantantes impíos, maná, puro maná, maná, eso y solamente es maná. ¿Cómo extraño esas cosas sin Cristo? Ahora en Cristo es solo maná. ¿Será que no hay algo más para acompañar el maná? Alguno podrá decir aquí lo que veo es desagradecimiento. Por eso la pregunta con que comenzamos, ¿agradecido o desagradecido? Porque aquí lo que vemos es un desagradecimiento total. Y sí, a eso lo lleva a uno la monotonía. ¿Estás bien? Da gracias. ¿Estás pasando una situación adversa? Da gracias. Cuando uno piensa en el pueblo de Israel, uno puede pensar, uy, qué pueblo más rebelde. Ese pueblo sí es rebelde. Ese pueblo, mire, y con la chequina por encima, con Moisés, con Aarón ahí al lado. ¡Qué pueblo tan rebelde! ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Lo único que tenemos que hacer es poner atención a la escritura y agradecer. ¿Lo hacemos? La ropa que tenemos, la comida que comemos, los bienes que poseemos, el trabajo que Dios nos ha dado, en el peor de los casos, la pareja que tenemos, porque hoy se divorcian los matrimonios porque caímos en una monotonía. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. ¿Hay algo más monótono que esto? La vida del hombre sin Cristo, por eso nosotros decimos vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y sí, podemos llegar a algo más profundo que la monotonía. ¿Saben? Este es el corazón del predicador. ¿Por qué se siente Salomón así? Por lo que hay en su corazón, no por lo que hay en sus bolsillos. Es por lo que hay en su corazón. Hoy estamos viviendo en una generación de generación de desagradecidos. El papá que le da todo a sus hijos y ay, yo no quiero eso. Pero si no hay más, ay, ¿cómo que no hay más? Tiene que haber más. Entonces no como, desagradecidos. Y eso con un niño, que un niño todavía se puede formar. Y uno, qué pena, pero solamente hay un pocillo de café con pan. ¡Oremos! Se proveyó Dios. Lo que Salomón no estaba pensando era lo que él tenía en su haber, sus palacios, sus monos, sus pavos reales. No, radicaba, era en su corazón, en su pecaminosidad, en que no se quiere trabajar con ese pecado que se llama orgullo. Eso es una autoestima tan elevada. Eso es exceso de estimación propia. Allí radica el pecado de la monotonía del trabajo. Que debe, ay, debo cambiar de trabajo. No, no es el trabajo. Es mi forma de ver ese trabajo. Gracias Dios porque tengo un trabajo, la comida y todos los días lo mismo. Gracias Dios por el alimento que tú suples, los recursos. Miren, esta es la más mundial. Es que yo me lo gané con el sudor de mi frente. Es que yo lo trabajé
toda una semana. Es que yo lo ególatra. Ególatra. Y yo no te lo estoy diciendo a ti, es Salomón quien lo está diciendo. Ególatra. Cuando nuestras palabras deberían ser gracias Dios porque tú lo hiciste posible. El ser humano siempre va a entrar en una monotonía. Siempre trabaja mucho, monotonía. Trabaja poco, monotonía. Come bien, monotonía. Una esposa, monotonía. Todo para el ser humano es monotonía y eso no va a cambiar hasta que el ser humano vuelva su corazón a Dios y reconozca que necesita salir de esa monotonía. Que la monotonía que lo encierra es porque en sus fuerzas siente que lo ha logrado todo, que lo ha conseguido todo, solo porque él se esfuerza. Pero cuando reconoce que es Dios y solo Dios, pasa de un corazón monótono y desagradecido a ser un corazón en una vida nueva, a ser agradecido. El hombre no solucionará su situación rutinaria hasta que salga de la verdadera rutina que se encuentra con su hacedor y se rinda. Y ahí es cuando nosotros leemos con un corazón contrito y humillado. Ahora entiendo, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Tarea para esta semana. Cuenta cuántas veces respiras y escríbelas en un cuaderno. ¿Cuántas? Entonces, con cuaderno y esfero. Y cuente cuántas veces respira. ¿Tiene sentido la tarea? Solo sabemos qué sucede. No necesitamos ser meteorólogos o climatólogos o neumólogos para saber lo que el aire hace en el ser humano. Está ahí y lo disfruto. Cristo está ahí, debemos disfrutarlo. ¿Saben? Han salido campañas de contaminación. ¿Por qué es importante cuidar el aire? La calidad de aire es importante para tener una vida sana, pues los contaminantes que se emiten en él producen, entre otras cosas, males respiratorios que van desde una simple gripa hasta un cáncer. ¿No es monotonía lo que hace el sol? ¿No es monotonía lo que hace el viento? ¿Y qué es lo que nos quieres enseñar, Salomón? ¿Que mire el sol? ¿Que sienta el viento? ¿Que piense en el agua? ¿Acaso puede haber en el mundo algo más monótono? Pero nunca a eso se le llama monotonía. ¿Lo habías pensado? Que el sol salga no es monótono. Que el viento sople no es monótono. Ay, qué pereza, salió el sol. Ay, qué pereza, me tengo que bañar. Eso no es monotonía. A eso se le llama bendición. Gloria a Dios, salió el sol. Gracias, Señor, abro la ducha y me sale el agua. Eso se llama bendición. Eso se llama favor. Eso se llama dicha. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia. Eso se llama prosperidad. Dime una cosa, ¿qué pasa si el aire dijera, qué monotonía, voy a cambiar mi rutina? ¿Qué monotonía? ¿Qué plan tan monótono? Sale el sol, se oculta el sol y vuelve. No, qué monotonía. Qué cosa más monótona. Eso no es así. Como si lo anterior no fuera suficiente, una tierra sin aire también indica una amenaza directa para la vida. Imagínate el aire diciendo, hoy me voy a rebelar, no voy a salir. Sin él no podía existir ni la planta, ni las plantas, ni los animales, ni los seres humanos. Imagínate un viento relegado. Dijo, no voy a salir, ¿por qué lo voy a hacer? Y uno sí contra su hacedor. Miren, a veces las personas piensan que están agarrados contra los demás, cuando en realidad están agarrados es con Dios. Uy, la esposa que me diste, Dios. La serpiente que tú hiciste, Dios. El trabajo que tú me diste, Dios. La suegra, no, eso ya es otra cosa. No, Señor. O sea, hay cosas de cosas. Pero realmente eso es lo que tenemos que mirar.
Y en esto Dios muestra su amor con la humanidad. Por más que el hombre contamina y por más que el hombre es rebelde, tiene sol y tiene aire, y esto es gracias a Dios que lo da. Lo que el ser humano llama monotonía, Dios lo llama gracia común. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La gracia común de un Dios creador que se tomó el trabajo de crearte, de amarte, que entregó a su único Hijo para darte vida. Lo que el ser humano llama monótono es ser desagradecido, pero Dios lo llama gracia. Gracia. El ser humano pone el despertador para levantarse al día siguiente. Lo que no quiere entender es que es la gracia de Dios quien le da un nuevo día más de vida. ¿Cuál es el propósito de nuestro predicador al darnos estos ejemplos? Sol, aire y agua. Si ellos cumplen al pie de la letra al perfecto diseñador, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, mi querido predicador, ¿qué quieres enseñarnos con estos tres ejemplos? Mira un bello amanecer. El sol se eleva y sale nuevamente. Hoy aprovecha estos tiempos. Sal y eleva una cometa con una brisa fría. Busca un sonido de una cascada para tu descanso. Sol, aire y agua. ¿Vives en monotonía? Realiza una de estas cosas y verás que en todas está la mano de Dios, que te permite disfrutar para tu deleite. Y si hay monotonía, es por la sencilla razón que estamos viviendo bajo del sol. Nuestra esperanza debe estar más allá del sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así se rompe la monotonía, cuando vemos más allá del sol. La creación se sujeta al Creador y muchos hoy dicen, quiero ser libre como el viento. Cuando la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso podemos juntar dos versículos. Uno que nos muestra la triste realidad del ser humano sin Dios. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el otro que es el mejor y la más grande realidad del ser humano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Versículo 7, todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena, y al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. El escritor está tomando la totalidad de los ríos. Y lo más importante es que se dirigen al mismo lugar. Es una rotación circular. Pero lo que llama la atención de nuestro predicador es que sabe perfectamente que no se llena. No se llena. Porque sabe claramente que esto no está hecho por alguien debajo del sol. Eso es una obra maestra. Tuvo que haberlo hecho alguien más allá del sol. Para el predicador es rutina, para el creador es novedad, para el Coelet es monotonía, para el creador es variedad y complejidad. Eso es lo que ve el hombre debajo del sol. Monotonía, vaciedad, aburrimiento, pesadez, rutina, un círculo de cosas que le suceden en la vida. Lo que Dios ve es que los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. ¿Será que hay algo más monótono que esto? ¿Qué tan monótona es tu vida? ¿Qué tan monótona es tu vida? Te tengo una noticia. El único que hace la diferencia en tu vida monótona es Cristo. Lo demás es monotonía, vaciedad. Los ríos deben obedecer al Creador. Y alguien me preguntará, ¿y cuando se desbocan, están desobedeciendo a Dios? Y la respuesta es la misma. Es por culpa del pecado del hombre que la tierra gime. Porque sabemos, dijo Pablo allí en Romanos 8, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta hoy. Esa sustancia que se compone de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno
Dos átomos, dije sí. Y se pueden encontrar en estado sólido, gaseoso y líquido. Obedece la orden de su creador. No se desanima. No se rebela contra su hacedor. No reniega, no murmura, solo obedece. Qué gran enseñanza nos deja la naturaleza. Mira bien, Dios nos enseña por lo que hace y por lo que dice. El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la tierra. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro y sus cambios de estado físico, líquido, gaseoso y sólido, según las condiciones ambientales. El agua se encuentra distribuida en los mares y ríos, lagos, en estado líquido. En los glaciares y los polos y las montañas en estado sólido. Y en las nubes en estado gaseoso. Y todo esto permite que se den lugar a los procesos naturales del planeta. ¡Qué gran Dios tenemos! Y los científicos hablan de evolución, transformación, progreso, cambio. Nosotros tenemos que llamarlo como es: perfección de un excelente Dios, quien creó todo con una sola palabra de su boca. Amén, gloria a Dios. Lo que Eclesiastés está haciendo es algo científico. ¿Qué científico este tipo? Pero a su vez es algo lógico, natural, es algo sensato. La lógica de la palabra me lleva a pensar que la gente que estudia tanto está equivocada. Están especulando que el agua se va a acabar. 50 años, más o menos. Y yo digo, mi Biblia dice no, no y no. Es más, ¿recuerdan el kilómetro 660 o el límite 660 que se descubrió debido al terremoto en el 94 en Bolivia? Jacobsen defiende la teoría que el depósito encontrado es una especie de cisterna reservada de los océanos de la superficie, lo que ayudaría a explicar por qué el nivel de ellos se mantiene prácticamente igual. Algo que debemos recordar es que el agua ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso lo escribió en un artículo francés un hombre y lo tituló así: La ley de la conservación de la masa. Los científicos siempre quieren ir más allá, pero Dios, nuestro Dios, lo dijo primero. Entonces llegamos a la conclusión que la misma agua que creó Dios en el Génesis es la misma que hay hoy en día. Entonces no temamos, no tengamos miedo, no debe haber pánico. El agua se sujeta a su creador perfecto. Por eso nuestro predicador la toma como ejemplo. La creación tiene un orden y un propósito. Todo le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo único que tiene que hacer el hombre? Obedecer igual. ¿Pero qué es lo que el hombre tiene? Vacío, monotonía. Qué monótono. El trabajo, la familia, la ciudad. Mira la creación de Dios: el sol, el viento, el agua. No se aburren de hacer los ciclos que hacen. A veces hasta las prédicas se vuelven repetitivas, monótonas. Ay, no hay otro predicador. Mira los ríos, mira el agua. ¿Qué te quiere decir tu hacedor? Todo cumple la función por la cual fueron creadas, pero nunca están cansados o desanimados. Van a cumplir la función para la cual fueron creados, porque la creación da gloria a Dios y el bien de la humanidad. Eso es. Es muy importante que nosotros entendamos hoy que la creación cumple la función de Dios y es un bien para nosotros. Yo lo creo. La pregunta es: ¿tú cumples tu función aquí en la tierra? El propósito de estas palabras es mostrarnos que lo que para el hombre es rutina, para Dios es un compromiso. Tremendo, tremendo. Lo que para nosotros es monótono: ay no, mañana a trabajar, ay no, qué pereza, para Dios es un compromiso. Ay, otra vez arroz con huevo, no hay huevo con arroz. Qué rutina, qué monotonía. Frutos secos del oriente y caviar de pollo, sí, no lo hay, no lo hay.
Pero esto es lo que nos está enseñando Dios, es que Él se comprometió con la creación a darle sol, a darle viento y a darle agua. ¿Tienes trabajo? Es porque Dios lo permite. ¿Tienes alimento? Es porque Dios lo puso en la mesa. ¿Tienes salud? Es porque así Dios lo quiere. ¿Tienes? Es porque Dios. Si el agua tiene ciclo, etapa, fase, algunos creen circular, así es tu vida. Tienes porque Dios te lo dio. Posees porque Dios lo permitió. Sabes porque Dios lo quiso. Cuando el hombre sale de ese ciclo dice, qué monotonía, porque se empieza a enorgullecer y dice, esto lo conseguí yo, es como el sol, el viento, el agua dijeran, el calor es mío. Imagínese al sol peleándose con el frío, y es que el calor es mío, ¿y qué va a hacer? Imagínese el agua, mojo porque yo soy así de genial. No, Dios cuida de ti y eso no es monótono, Dios te provee y eso no es monótono, Dios te da y eso no es una rutina, todo depende desde el punto de vista con que vemos las cosas y todo aquel que ve que su vida es una bendición desde el punto de vista de la monotonía pasó a ser un pecador, pasó a ser un pecador. Cuando las cosas todas se me convierten en una monotonía, pasé a ser un pecador, soy un pecador. Me convertí en un pecador. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero han salido de un restaurante y le han dicho con la persona que iban, oiga, yo hubiera pedido ese plato en vez de este que me comí. O mejor esta, han salido a alguna tienda donde han comprado un vestido y al mirar para atrás dicen, oiga, ¿yo por qué no escogí ese otro? O al mirar a la familia, no, le tocó, no, ese no. Eso se llama pecado. Porque lo que estamos siendo es ser unos desagradecidos y eso es pecado. Entonces paso a otra pregunta. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Que la vida es monótona? No, que el ser humano es un total y completo desagradecido. Y a eso nos lleva nuestro predicador de hoy. El problema no es tener, el problema es no tener lo que yo merezco. Y eso se llama ser desagradecido. Y esto es lo que nos lleva a la monotonía, el mismo trabajo, los mismos hijos, el mismo sermón. Parece todo tan monótono. Todo lo que hace un hombre desagradecido es rutina, monótono. ¿Por qué las infidelidades? Rutinas, monotonía, la misma mujer ahí en la... No, qué pereza. Porque es un corazón pecador. ¿A quien obedece el sol, el aire y el agua? A Dios. ¿Y qué tiene que hacer? Cumplir lo que se le ha mandado. Y nosotros, al único que debemos obedecer es aquel que puso límites al mar. Si amamos a Dios, solo vamos a querer escuchar lo que Él dice. Así no nos guste. Y vamos a querer obedecer a Dios. Miren, así no nos parezca. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar a donde los ríos corren, allí vuelven a correr. Estas leyes que el hombre quiere estudiar y anhela entender, eso que el hombre quiere hallar, son leyes impuestas por Dios cuando dijo, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro predicador? Para terminar, Isaías 55:6. Esta es la verdadera enseñanza de nuestro predicador. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En la práctica, al día de hoy, sería si las cosas, las circunstancias, las personas debajo del sol te generan monotonía, vacío, debes mirar más allá del sol. Y esto es lo que realmente el hombre no quiere ver. Pero es la necesidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Mira más allá del sol. Dios te creó con un propósito. Ese propósito está cuando nuestra mente está más allá del sol. Debajo del sol no hay nada sin Cristo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Más allá del sol no hay aburrimiento. Más allá del sol no hay vacío. Más allá del sol no hay necedad. Más allá del sol no hay insensatez. Sin embargo, el hombre de este siglo tan avanzado,
tan adelantado, tan desarrollado, tan progresivo, no está entendiendo el mensaje de la escritura. Y peor aún, muchos lo están entendiendo totalmente al revés. Todas las cosas son temporales. El ser humano es eterno, no al revés. ¿Dónde está puesta tu mirada en esta mañana? ¿Qué tan monótona está tu vida? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta tristeza hay en tu corazón? ¿Qué tanto vacío? Siempre recuerda, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Espíritu Santo, sella estas palabras. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes. Señor, gracias. Gracias por nuestro predicador de turno. Y gracias por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Bendiciones. Dios los guarde.